querer hacer muchas cosas, ¿no? Que queremos cambiar de vida, queremos perder peso, queremos ir al gimnasio 5 días a la semana, ¿no? Queremos hacer muchas cosas y antes de poder plantearnos el querer, yo siempre digo que primero te has de plantear el creer. Siento lo que pienso y siento, actúo. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien lo que pienso y lo que siento para actuar. Al final, las personas tenemos un miedo horrible a fracasar, horrible, ¿no? Y yo siempre digo que todo lo bueno viene después de un fracaso. Cómo ha cambiado mi mentalidad, que ya el fracaso no es fracaso, sino que lo hemos llamado así por miedo, pero que realmente es un aprendizaje. Ponía el ejemplo, por ejemplo, cuando tú estás de pequeño aprendiendo a montar en bicicleta, cuando te pegas una torta, yo me acuerdo una vez que me pegó una torta contra una palmera increíble, vino mi madre corriendo y no me echó una bronca ni me dijo que era un fracaso, sino que me dijo, venga, no pasa nada, ya mañana o en un rato vuelves a intentarlo. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo. Cuando tú quieres llegar actividad a lo máximo, tú, lo primero que tienes que tener claro es. Porque viendo un poco la entrevista, ¿no? Que iba a hablar contigo, estaba pensando, ¿no? Muchas veces nos cuesta cumplir nuestros objetivos y quería preguntarte por qué no lo conseguimos, ¿no? Sé que hay muchos factores, pero es verdad que muchas personas que nos estén escuchando, pues seguramente digan, oye, yo tenía este objetivo en la vida o me pongo un objetivo como puede ser perder peso o empezar a hacer deporte o cambiar cualquier hábito. Y la mayoría de veces como que nos encontramos ahí con una barrera mental y con muchos frenos. ¿Tú por qué, o lo que te has encontrado también en tu experiencia, ¿no? En toda tu carrera profesional y en tu vida, ¿por qué crees que normalmente no se cumplen estos objetivos? Mira, normalmente las personas lo que hacemos es querer hacer muchas cosas, ¿no? Que queremos cambiar de vida, queremos perder peso, queremos ir al gimnasio 5 días a la semana, ¿no? Queremos hacer muchas cosas y antes de poder plantearnos el querer, yo siempre digo que primero te has de plantear el creer, ¿eh? ¿En qué crees? ¿Sí? Y trabajar esas creencias primero, ¿no? El saber de que eres capaz, el poder tener muy claro cuáles son, cómo piensas, ¿no? Y cuáles son tus hábitos, ¿no? Hay veces que antes de plantearte cualquier cambio en la vida deberíamos trabajar más de una manera más introspectiva, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones principales, que las personas pues queremos muchas cosas pero creemos en otras, ¿no? Y entonces es muy difícil no tenerlo alineado. Luego hay otras razones que pueden ser pues por falta de disciplina, porque las personas nos cuesta cumplir nuestros planes de acción a lo largo del tiempo. Hay un factor psicológico muy importante que es la motivación, cómo mantener la motivación a lo largo del tiempo, ¿vale? Y eso siempre es, pues bueno, un hándicap, son barreras, ¿no? Yo siempre digo que el rendimiento es igual al potencial que tú tengas menos esas barreras, ¿no? Y hay que trabajar primero las barreras para que salga el potencial. Por lo tanto, bueno, yo te diría que mi experiencia hace, lo que me dice es que las personas que les cuesta introducir cambios en su vida es por ciertas barreras que tienen, como has dicho tú, mentales o de creencias o de pensamiento, ¿no? Y también pueden ser emocionales. Claro, sí, la verdad que lo veo muy, muy interesante todo lo que comentas, ¿no? ¿Qué es eso que realmente creemos que nos aleja de nuestros objetivos? Pues hay algunos miedos universales, ¿sí? ¿Vale? Entonces, el primero es hay dos miedos universales, ¿sí? El primero es el tener la sensación de que no soy capaz. Ese es el primero, ¿no? Entonces, oye, yo quiero perder peso, ¿no? Pero si tú no crees que puedes hacerlo o tienes esa barrera mental, ¿no? De decir, no voy a ser capaz, pues muy difícilmente lo vayas a conseguir, ¿no? Porque, lógicamente, las personas antes de poder llevar cualquier acción, primero pensamos, ¿sí? Luego viene la emoción, ¿no? Me emociono, ¿no? Vale. Y busco ese alineamiento y luego actúo, ¿vale? En función de lo que pienso y siento, actúo. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien lo que pienso y lo que siento para actuar y para actuar a largo plazo. Esa sería la primera. Y la segunda, aunque es sorprendente, pero es así, es el otro miedo universal es la sensación de no ser querido, ¿vale? Entonces, muchas veces hay factores externos que hacen que
pues pueda perder esa autoestima o el sentirme bien en un entorno donde me permita el poder conseguir mis objetivos, ¿no? Entonces, este segundo también es muy determinante. Muchas personas, por ejemplo, saben hacer deporte y hacen deporte, pero lo tienen que hacer con alguien, ¿no? A nivel social, necesitan ese apoyo social, ¿no? Y hay otras personas que, en cambio, se van a correr solas o van al gimnasio solas y son capaces de hacer. Entonces, determina mucho, ¿vale? El tipo de persona, el tipo de patrón conductual que a mí me ayude a conseguir esos objetivos. Yo te diría que son esas dos. Sí, 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 sí. Yo en mi vida he experimentado mucho el no soy capaz y aunque es verdad que ahora me pasa menos que antes, es cierto que con situaciones nuevas o con miedos que yo identifico, sí que surge ese no soy capaz. Es más, hoy o ayer, uno de los 2 días o incluso los dos, me ha pasado con un asunto que tengo entre manos y lo analizaba, ¿no? Digo, después de ya un poco más de experiencia, soy súper joven, ¿no? Pero ya te van pasando cosas y vas experimentando cosas a nivel personal y profesional, digo, ¿por qué surge eso? Entonces quería preguntarte, esa introspección tan necesaria que has hablado tú, ¿no? Para profundizar un poco y trabajar esto realmente desde una profundidad que sea un cambio a largo plazo y no un cambio bueno, un cambio rápido y que se va. ¿Cómo podemos trabajar realmente pues esos miedos y esas situaciones que vivimos y como por ejemplo yo, ¿no? Que me enfrento a ese no soy capaz o lo típico de no estoy preparado o no puedo con esta situación, no puedo con esta nueva situación. ¿Cómo lo podríamos trabajar realmente a nivel práctico para que tanto como yo como las personas que nos Sí, escuchen se lleven a como, nivel- vamos a hacer esto? lo primero es identificar. Lo primero es identificar. O sea, Vale, si yo no identifico que tengo una barrera, no la voy a poder superar. Está claro, claro, ¿no? claro. Entonces, primero he de identificar. Muchas veces, yo, por ejemplo, con mis deportistas les hago escribir mucho. Les hago coger una libretita, ¿no? O el blog de notas del móvil Sí, y sí. les hago escribir. Escribe lo que piensas. Escribe qué es lo que estás pensando antes Mm. de plantearte un objetivo, ¿no? En qué crees, en qué no crees, ¿no? Y sacarlo fuera, ¿no? ¿Por qué sacarlo fuera o escribirlo va bien? Porque lo veo desde otra perspectiva. Una cosa es que lo vea yo desde pensándolo yo mí mismo y otra cosa es sacarlo fuera, leerlo y cuando lo lees, pues decir, oye, hostia, es verdad, hostia, estoy todo el día pensando en esto que me está causando pues malestar o me está causando que no llegue a mis objetivos. Lo primero sería identificar. Luego, la segunda cosa importante es ver qué, qué- qué factores o qué circunstancias, tanto personales como del entorno, me ayudan o no a lo que quiero hacer. Es decir, no sé, pues que quiero ir 5 días a la semana, pero claro, si tengo el gimnasio a 1 hora y media de casa, pues hostia, complicado, ¿no? Mm. Pero entonces, ver qué factores me pueden ayudar, me pueden facilitar el que yo me sienta bien haciendo lo que quiero hacer. ¿Sí? Eso sería un poco trabajarlo de esa manera, ¿no? Y luego, por supuesto, el ensayo y el error. Es decir, al final las personas tenemos un miedo horrible a fracasar, horrible, ¿no? Y yo siempre digo que todo lo bueno viene después de un fracaso. Es decir, tienes que primero, oye, ensayar, prueba error, o sea, pruébalo, ¿no? Y eso sí, pruébalo a corto plazo y analízalo o evalúalo para ir introduciendo cambios, para ir introduciendo ciertos cambios que te ayuden a cada día a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, el aprendizaje de un hábito, como puede ser el deporte o cualquier otro, me sale el deporte, pero cualquier otro hábito que yo quiera introducir en mi vida, tenemos que ser muy conscientes de que nos vamos a equivocar, de que vamos a fracasar y que tenemos que no, no tener miedo a eso, sino introducir cambios en esas variables o en esos factores para facilitar mi día a día, ¿no? Sí, me gusta muchísimo lo que comentas. Pues yo el otro día, hablando con una persona del fracaso, le explicaba cómo había cambiado un poco mi visión, ¿no? Que antes tenía pues ese fallo a errar, a fracasar, por también entre lo que piensan los demás y también tu autoestima, pues se ven ahí dos vertientes que ya no sabes si te preocupa más lo que piensa el otro o el propio fracaso en sí por cómo te afecta. Y yo lo comparé con algo que me parece interesante y creo que puede ayudar un poco, que es el aprendizaje, que realmente para mí, a día de hoy,
cómo ha cambiado mi mentalidad, que ya el fracaso no es fracaso, sino que lo hemos llamado así por miedo, pero que realmente es un aprendizaje. Ponía el ejemplo, por ejemplo, cuando tú estás de pequeño aprendiendo a montar en bicicleta, cuando te pegas una torta, yo me acuerdo una vez que me pegó una torta contra una palmera increíble, vino mi madre corriendo y no me echó una bronca ni me dijo que era un fracaso, sino que me dijo, venga, no pasa nada, ya mañana o en un rato vuelves a intentarlo. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo. Sin embargo, hoy montas una empresa, montas un proyecto, yo que sé, incluso te echan de un trabajo o fracasas en la pérdida de peso o en ganancia de masa muscular y ya es como, has fracasado. Bueno, no, lo que he hecho realmente es aprender, intentarlo aprender, intentarlo aprender. Y aparte, si perseveras mucho, pues realmente no es un fracaso, ¿no? Y también me ha gustado muchísimo lo que has dicho de escribir. Aquí yo creo que algo de lo que se habla muchísimo es la lectura y la escritura, porque a mí me sirve mucho porque además es que te das cuenta que, por ejemplo, hablando contigo, me salen otro tipo de cosas que si lo pensase yo solo. Entonces, la conversación es Claro. un método muy bueno, pero es que después, si seguramente yo sobre el mismo tema en el que hemos estado hablando me pongo a escribir, es incluso más interesante porque no estoy condicionado, ya en este caso por una cámara, pero imagínate que estuviésemos tú y yo en persona, ¿no? Pues no estoy condicionado por ti o por el entorno, por el pensamiento y el habla, sino que directamente mi mano está fluyendo ese pensamiento, ¿no? Entonces quería ir un poco hacia el objetivo, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pero este podcast simplemente se titula Sin Límites y debajo es en busca del máximo potencial del ser humano. O sea, es como muy directo, ¿vale? Es como una búsqueda que tengo yo desde hace tiempo. Y quería hacerte dos preguntas. Tú, en tu experiencia, como psicólogo especializado con muchos deportistas y muchos pacientes, no sé si para poner una dirección, para saber a dónde vamos, cuál es ese máximo potencial, si me lo podrías definir desde tu experiencia y tu vida, y también cómo, lo estamos hablando un poco, ¿no? Pero unas pautas o seguir con hábitos y con rutinas o claves mentales para ir alcanzando ese máximo potencial y realmente, pues yo creo que ir difuminando esos miedos o aprendiendo a vivir con esos miedos y eliminando esas barreras mentales. Mira, el alto rendimiento o el alto potencial, etcétera, es fundamental entender de que cuando tú quieres llegar a actividad a lo máximo, tú, lo primero que tienes que tener claro es que vas a tener que renunciar a cosas. Es imposible, ¿no? El poderte plantear llegar a ser número uno del mundo en algo Mm. si no vas a renunciar, ¿no? Muchos deportistas, bueno, mira, aquí en Barcelona vino hace unos meses un pianista espectacular, espectacular. Eh, eh, no es muy conocido, es un pianista que hace conciertos así, petit comité, y una persona le preguntó a este pianista, le preguntó, oye, ostras, joder, es que daría la vida por tocar como tocas tú el piano. Y él le contestó, ¿qué te crees que he hecho yo? Me Claro, encanta, él claro, he renunciado a muchas cosas claro. para, ¿no? Entonces, Mm, ojo con lo del máximo potencial o el alto rendimiento, ujú. porque tenemos que ser conscientes de que hemos de renunciar. Dos, tenemos que tener una disciplina increíble, tenemos que tener un sistema, un método de trabajo. Entonces, ese método de trabajo es el que te lleva a saber cuál es tu potencial. ¿Cuál es mi potencial? No lo sé. Lo que tengo que conseguir es tener un sistema de trabajo, un método que me lleve a poder mejorar día a día y que me lleve pues, a donde yo pueda llegar, ¿no? Muchas veces lo que pensamos es que yo tengo que ser el mejor en algo o yo tengo que conseguir ser mejor que el otro, ¿no? Y eso es un error. O sea, al final lo que tú tienes que conseguir es ser mejor contigo mismo. O sea, ese es el máximo potencial. El máximo Me potencial de encanta. una persona es el que pueda encontrar un método, un sistema que le lleve a sentirse bien y a rendir a un nivel que él considere que lo está dando todo, ¿no? Cuando una persona lo da todo, ya está, ya no está obligado a más. Pero aquí siempre hay muchas barreras, como comentábamos antes, ¿no? El compararse con el otro, el ya no solo compararse, sino el estar luchando contra el otro, en lugar de inspirarme en el otro, pues compito con el otro. Entonces, todo eso son barreras porque al final lo que hace que una persona, como por el pianista o cuando con un tenista de primer nivel, etcétera,
cuando hablas con ellos hay una característica fundamental que es esta, ¿no? Es decir, escojo esto porque es lo que me hace sentir bien. Si no, es muy difícil. No, completamente. Yo cuando puse un poco en busca del máximo potencial, realmente ni lo sabía ni lo sé ahora mismo cuál es ese máximo potencial, pero sí que tenía claro algo que tú has comentado, ¿no? Que realmente es la evolución y la mejora de uno mismo. No quiere decir, por ejemplo, si yo tengo este proyecto en mente, ¿no? Que lo llevo desde un año, no quiere decir convertirme en el mejor podcast. Incluso aunque lo diga como expresión de quiero ser el mejor, realmente es, oye, No, porque eso es temporal. claro, y yo, Eso, Juan, es temporal. Hoy claro. serás el mejor, mañana saldrá otro que será el mejor O siempre habrá y uno el mejor mejor es también. O subjetivo. sea, claro, es eso. Es Es subjetivo, todo es eso. subjetivo. Claro, sin ¿Quién es el embargo, mejor? ¿Quién es claro, el mejor sin tenista? No, el embargo, número sí. uno ya lo Claro. sabemos, pero el mejor tenista, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, pues Claro. para mí es este. Y otra persona mejor dirá, no, para mí, aunque no sea el número uno, para mí el mejor es este. Entonces, claro, o sea, al final, el ganar, que se le dice, ¿no? Ujú. Es temporal. Si al final Claro. eso es temporal. Si hoy ganas y mañana vas a tener otro partido, mejor pierdes. Es decir, y esto en la vida es lo mismo. No puedes basar basar tu rendimiento en el ganar. Tienes que basar tu rendimiento en esa mejora, en ese aprendizaje, esa es realmente el éxito, ¿no? El éxito bien entendido, ¿no? Que es el seguir mejorando día a día y alcanzar el potencial que tú tengas, sea que sea. Naturalmente que todo el mundo quiere ser el mejor, ¿no? Y el que le consideren el mejor. Pero tu atención y concentración tiene que estar metido en ti y en cómo mejorar tú. Inspirarte, lógicamente, inspirarte en el otro, que también hace que tú seas mejor, ¿no? Pero no ir a estar con la comparación, porque si no siempre tenemos la sensación de ser unos fracasados, ¿no? Que siempre hay alguien mejor que yo, que siempre hay alguien que, ¿no? Entonces, el día que no gano, soy, vamos, la persona más vulnerable del mundo. ¿Y cómo viven estos los atletas en su mente? ¿Realmente buscan mejorarse a sí mismos o también, pues, al final son personas normales como cualquiera que nos esté escuchando, o tienen en su mente también querer ser el mejor? No, tienen en su mente querer ser el mejor, sin ninguna duda. O sea, son personas muy, muy, muy focalizadas a- al éxito, a la victoria, al ganar, ¿no? Pero claro, por eso yo creo que es muy importante que estén acompañados de personas que les hagan, bueno, que les hagan ver, que les hagan equilibrar eso. Eso está muy bien, pero como decía antes, no pueden basar su éxito en siempre estar ganando al otro, ¿no? Tienen que basar su éxito en lo que están consiguiendo en base al trabajo diario que ellos hacen. Entonces, es complicado, ¿eh? Es un trabajo complicado porque sí que es verdad que tienen mucha flecha, que quieren ser ahí los número uno siempre. Ujú. El deporte es competitivo, es estar mejor que el otro, es ganarle al otro, ¿no? Entonces, pero fíjate que cuando un deportista está rindiendo y está fluyendo en su deporte, es cuando realmente entiende que el otro es inspiración, pero no tengo que ir en contra del otro. O mi éxito no va a ser estar por encima del otro. Mi éxito va a ser el que mejora una marca extraordinaria y quede el sexto. Pero para mis capacidades es una marca extraordinaria. Para lo que he podido hacer este año, entrenando este año, dedicando lo que he podido dedicar, es una marca extraordinaria. Entonces, Claro. eso es donde sobre todo donde tiene que focalizar el deportista. Pero si ahora eso lo transformamos y lo llevamos a la vida, es que es lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, yo quiero ser el mejor locutor de radio, ¿vale? Pero no puedes levantarte por la mañana y pensar, si no soy el mejor locutor de radio, soy un fracasado, porque entonces no vas a llegar nunca. Tienes que plantearte objetivos más a corto, objetivos más concretos, focalizarte ahí y oye, donde te lleve, donde tu potencial te lleve. Y eso cuesta, es un trabajo muy de mentalidad, un trabajo muy de acompañamiento. ¿Qué has aprendido del deporte sobre la vida?
Bueno, el deporte a mí Bueno, yo he competido en tenis, en baloncesto, en atletismo y me he dedicado, bueno, he compaginado toda mi vida en deporte, ¿no? Y de hecho soy psicólogo deportivo porque el deporte yo te diría que lo que me ha enseñado el deporte, sobre todo, es valores, valores que los tengo yo muy míos, ¿no? Y que esos valores me han llevado a poder tener comportamientos donde, sobre todo, comportamientos que me han adaptado a las situaciones que tengo que vivir, ¿no? El deporte es un gran, es, un, es una gran plataforma, ¿no? Para entender la importancia de tener esos valores, de poder vivir o entrenar o hacer lo que hagas en base a unas creencias, unos valores que, que, eso al final va a hacer que tus comportamientos vayan alineados, ¿no? Con eso que crees, ¿no? Yo creo que el deporte me ha enseñado a poder valorar eso, ¿no? A poder valorar, a poder tener mi propia identidad, a poder conocerme mucho a mí mismo, porque el deporte te hace conocerte. Y luego el hecho de que todo al final en la vida es un sistema, es un ciclo, ¿no? Son ciclos donde tienes que ir adaptándote a esas circunstancias y bueno, a estas, sí, son circunstancias y a las dificultades de la vida, ¿no? Porque hay dificultades. El deporte enseña esto, ¿no? De un día te puedes lesionar, que un día puedes estar muy solo, que un día tienes que ser muy generoso, que un día tienes que dedicarte plenamente a ser disciplinado. O sea, te enseña sobre todo a una capacidad de adaptación total, ¿no? Y eso es muy importante en la vida, ¿no? En un entorno como el que vivimos es muy importante que nos adaptemos, ¿no? Y que no es tanto lo que me está pasando, sino cómo me adapto a vivir lo que me pasa. Al principio comentabas sobre mantener la motivación, pero seguramente muchas personas que nos escuchan tal vez no tienen esa motivación ni siquiera en el inicio, o si la tienen en el inicio es lo típico de los objetivos de año nuevo, ¿no? Que te dura 3, 7, 9 días, pero tampoco te va a durar mucho. Si realmente hay algo ya a lo mejor que queremos conseguir o incluso que sabemos que es bueno para nosotros, porque es bueno para nuestra salud, para nuestra familia o para nuestro trabajo, ¿no? Que tampoco tiene que ser como solo un objetivo que queramos, también puede ser una necesidad. ¿Cómo podemos trabajar esas metas si realmente nos falta motivación? Hombre, es difícil trabajar tu motivación si no tienes objetivos. O sea, para mí la motivación, pues si hiciéramos una fórmula, es igual a objetivos, ¿no? Y sobre todo, es muy importante el hecho de que sea que la motivación a largo plazo siempre viene precedida eh, por lo que se le llama la motivación intrínseca, ¿no? Cosas que vengan que me motiven de una manera intrínseca, no tanto de factor externo, ¿no? Ujú. Si yo quiero adelgazar por estar bien con, no sé, con el entorno, pues me va a costar más que si adelgazo por un tema de salud, ¿no? Es Claro. decir, al final la motivación intrínseca es la que va dirigida a uno mismo, ¿no? Y la extrínseca a los demás. Yo te diría que es muy importante el hecho de que cuando queramos eh, mantener la motivación a largo plazo, tengamos esa motivación orientada no tanto al ego, no tanto a lo que puedan pensar los demás y hacia afuera, sino que la dirija hacia adentro, ¿no? Hacia qué cosas me van a hacer sentir bien, ¿no? Porque eso, al final, el bienestar es eso, ¿no? Es sentirme bien conmigo mismo. Por lo tanto, yo diría que los objetivos tienen que ser objetivos orientados a la tarea, objetivos orientados a qué cosas yo puedo ser capaz de hacer, más que orientada a qué cosas yo tengo que conseguir, ¿sí? Porque al final las conseguiré no en función de lo que yo haga. Por lo tanto, yo le digo mucho los objetivos de acción,
Ujú. o de realización, ¿no? ¿Qué cosas yo me planteo para hacer pues, semanalmente o diariamente para conseguir aquello que quiero conseguir, ¿no? Pero no me planteo de entrada conseguir aquello, ¿no? Claro. Es Sí. decir, no me planteo, por ejemplo, de entrada perder 20 kilos, ¿no? Lo que me tengo que plantear es qué tengo que hacer para perder 20 kilos si es que realmente tengo un problema de salud, ¿no? O qué tengo que hacer si quiero quiero ser mejor persona, por ejemplo, ¿no? O el objetivo que te plantees es igual, ¿no? Si quieres conseguir eso, lo primero que tenemos que hacer es intentar definir qué cosas tengo que hacer, qué acciones tengo que hacer en mi día a día que me lleven a conseguir eso. Pero tengo que estar centrado en lo que hago, no en lo que quiero conseguir. No, no, sí, sí, además ¿Entiendes o no? sí, 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 ¿Sí? perfectamente sí. Vale. Sí, lo he experimentado en mi propia vida, que parece súper básico, pero esa base realmente la mayoría de las personas muchas veces no la hacemos, porque también No, no. lo que tú dices, tenemos un objetivo y en lo que caemos es en estar todo el día pensando en el resultado, o sea, en el resultado final, como si el proceso no importase la llegada a meta. Y ya nos imaginamos como en una serie de ensoñaciones todo eso que hubiésemos conseguido, cómo cambiaría nuestra vida o cómo sería la situación. Y realmente Correcto. no te centras en lo que tienes que hacer y uniéndolo con una cosa que tú has comentado antes, que lo veo esencial, tampoco te centras en el sacrificio, en el esfuerzo y en todo eso que tienes que perder y que tienes que sacrificar para conseguir eso que tú quieres, porque muchas veces es como un escenario ideal, pero ese escenario ideal no es la vida, vas a tener que sacrificar cosas y vas a tener que saber muy bien, como tú bien dices, lo que vas a hacer y lo que vas a sacrificar. Y ese sacrificio va a base de esfuerzo y de tiempo. Entonces, claro, lo veo muy interesante porque es como una base muy sólida que puede parecer muy lógica, pero que muchas veces no se hace de tan lógica que parece. Sí, no, no. Y que, por supuesto, a nivel de... eh, ya no es una cuestión de lógica, es una cuestión de comportamiento humano. Al final, lo que hace Ujú. que tú puedas conseguir aquello que te propones es en base a lo que tú haces, ¿no? Y por eso decía que, bueno, los psicólogos siempre hablábamos, ¿no? De lo mismo, ¿no? Que piensas, que sientes, que haces, ¿no? Pues siempre hablamos igual, ¿no? Decir, oye, si quiero cambiar algo, primero qué pienso, cómo me siento y qué tengo que hacer, ¿no? Son las tres eh, bueno, el camino que yo tengo que seguir, ¿no? Si yo pienso que no voy a ser capaz, ya no te planteas el objetivo. Claro, 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 no, totalmente. Hace muchos años yo era una persona muy enfocada en mis sueños. Tenía siempre en la cabeza conseguir mis sueños y como que lo veía como un ideal o algo que realmente merecía la pena, ¿no? Al final, pues trabajar por esos sueños. Y justo hace unos días estuve reflexionando que se me habían olvidado por completo cuáles eran los sueños, mis sueños, vamos. Y hice una lista de todos mis sueños, que me han salido 60 sueños y como que, pero he Jolín, puesto... Sí, sí, pero he puesto como los que tenía hace 3 o 4 años también, ¿sabes? Como incluyéndolos, para poner con un tic los que he ido cumpliendo para también valorarlos. No solo tener una lista de pendientes, sino también una lista de, oye, que este trabajo lo he hecho bien para valorarlo. Y reflexionaba yo, ¿no? En mi interior, ¿por qué olvido los sueños? ¿Por qué se me olvidaron en ese momento? Y creo que es algo que a muchísimas personas le pasa. Al final se te ocupa el tiempo, el trabajo, esto, lo otro, y realmente como que se te olvida esos sueños. A lo mejor llegas dentro de 40, 50 años y dices, coño, que yo tenía este sueño y a lo mejor te arrepientes también, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que se nos olvidan los sueños y qué importancia han tenido para ti, ¿no? Tener esa forma de soñar, que lo veo como muy bonito en la vida. fíjate, es muy interesante lo que estás diciendo, porque, claro, ¿por qué se te olvida ese sueño? Porque no, tu atención y concentración no está en el proceso. Está en, oh, yo quiero conseguir aquello, vale, muy bien. ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? Ah, Ujú, no sé, ¿no? Entonces, ujú, claro, ¿qué pasa? Que ese sueño, o sea, al final lo que haces diariamente y los objetivos que te pones de realización diario es lo que te lleva a conseguir cosas. Por tanto, tú lo has dicho muy bien, es un sueño, no es un plan de acción, ujú. es un sueño. Es como, no sé, me pones, siempre pongo ejemplos de deporte, pero un tenista que dice, no, yo quiero ganar, no sé, quiero ganar Roland Garros, vale, muy bien, ¿qué vas a hacer? Entonces, no lo sé, no, hombre. No. Si te planteas el poder llegar a una competición como de primer nivel, tendrás que
plantearte qué vas a hacer, cuántos días voy a entrenar, con quién voy a entrenar, Mm. qué campeonatos voy a ir para ir ganando puntos para llegar, etc, etc, etc. Es decir, es cuando yo tengo un sueño pero no hago nada para conseguir ese sueño se queda en el limbo. Es como, me hubiera gustado ser, ya, vale, pero... Entonces es importante el hecho de que dicen que cuando tienes un sueño primero tienes que escribirlo en una cartulina, poner los objetivos, luego establecer el plan de acción y el plan de acción ¿eh? Acaba en comportamiento y el comportamiento te lleva al sueño, ¿no? Es decir, al final no te vendrá, las cosas no vendrán del cielo, ¿no? O sea, por eso digo que es tan importante el hecho de aterrizar las cosas, ¿no? Concretar las cosas en comportamientos muy, muy claros. Sí, además son nuestros hábitos y lo que hacemos cada día lo que nos lleva a la persona que vamos a ser el día de mañana. Y muchas veces como no consigo esto, no consigo lo otro. Bueno, plantéate qué estás haciendo cada día porque eso dentro de un año, 5 años, te va a convertir en el tipo de persona que vas a ser. Entonces esa repetición continua te va a llevar a eso. Has hablado un poco de falta de concentración y es un problema esencial que veo ahora mismo en la sociedad actual con tanta tecnología, redes sociales, dispersiones, problemas varios. ¿Cómo realmente una persona que le cueste concentrarse, que yo creo que será la mayoría de personas que nos escuchen, porque es un problema súper latente en la sociedad actual, cómo realmente podría entrar en un estado de focus para conseguir ese propósito, ese objetivo o ese nivel profesional o deportivo que quiere? Teniendo método, sin que crees tu propio método de Ujú. trabajo, va a ser difícil que tú mantengas ese foco, ¿no? Entonces, Vale. el método se tiene que adaptar a cada una de las personas. Cada persona es diferente. Eh, mi gran reto como profesional de la psicología es ese, ¿no? Que no se puede aplicar a todo el mundo lo mismo porque todo el mundo tiene necesidades diferentes. Pero sí que impulso o intento inculcar a las personas el que tengan su propio método, su propio sistema, ¿no? Entonces, hay cosas que sí que son muy universales y yo creo muchísimo en ellas, que es el hecho de que las personas puedan establecer en su día a día pues espacios, ¿vale? Y que yo le llamo bloques, ¿no? Pero espacios donde puedan ocuparlos con ciertas cosas que para ellos son primordiales o esenciales o importantes, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, digo que mi hija es importante para mi vida, yo tengo que dejar un bloque para eso. O sea, no puedo decirlo y luego no hacerlo. Claro. Es decir, al final tengo que establecer un método que me lleve a que mi comportamiento vaya alineado con lo que yo quiero hacer. Entonces, eso es un trabajo muy de desarrollo personal, pero tienes toda la razón. Se hace muy poco. Es decir, yo ayudo a muchas personas que se han perdido en eso, ¿no? En el que me levanto por la mañana, voy a trabajar, vuelvo, hago esto, hago lo otro y vivimos en una, eh, en un mundo totalmente automatizado donde yo siempre hago lo mismo y ni lo pienso, ¿no? Lo que estoy haciendo. Entonces, necesitamos crear esos espacios de reflexión para parar, esos breaks para parar, para pensar y para establecer esos bloques en mi día a día. Pienso que sin eso es muy difícil el poder conseguir, bueno, estar bien, pero también el conseguir lo que uno se propone. Vale, entonces, por ejemplo, si yo viese el método de Ilia Topuria y él me hablase o yo lo escuchase y me dijese cómo ha conseguido ser campeón, realmente imitarlo a mí no me daría los mismos resultados porque yo tengo que No, tener el método Juan Sarrió, tendría que tener uno enfocado en mí. claro, o sea, es importante inspirarte en otros, inspirarte en qué hacen otras personas, pero es importante el que tú adaptes eso a tu propia vida, ¿no? A tu propio día a día. Entonces, eh, ahora se habla mucho que los deportistas, hay un reportaje del Alcaraz en Netflix que habla Ujú. que es un chaval que él quiere hacerlo a su manera, que tiene que tener espacios de más libertad y de descanso y de desconectar del tenis, pues si no luego no rinde, ¿no? Se agobia. Y tienes un Rafa Nadal que lo único que hacía era vivir por el tenis, ¿eh? Y con un poder de sacrificio y una capacidad brutal de solo tenis, solo tenis, solo tenis toda mi vida, ¿no?
Entonces, puedes llegar a disfrutar del deporte o disfrutar de tu vida de una manera o de otra. Solo tienes que adaptarlo a lo que tú necesitas. Por eso es muy importante el que tú conozcas lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas para poder adaptar ese método? Sí que es verdad que lo que no podemos hacer es vivir en piloto automático. Si vivimos en piloto automático, lo que nos va a llevar es a que las circunstancias controlen mi vida, ¿no? Ujú. Y al final lo que yo tengo que controlar es esto, ¿no? Conocerme muy bien a mí mismo, ver qué me motiva, qué no me motiva, cómo me puedo ahí empoderar y a partir de ahí establecer un sistema, ¿eh? Un sistema de trabajo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo eh, trabajo desde las 9 hasta las 6 de la tarde. ¿Qué quieres que haga? Oye, pues mira, pues tienes de 7 a 9 y de 6 a 10. Eso lo controlas tú. ¿Qué quieres hacer? Ya, y ahí es donde muchas veces nos perdemos, ¿no? Pues bueno, no me dedico tiempo a mí, no hago ningún break, me levanto justo para ir a trabajar, salgo y ya no hago nada, me tumbo en el sofá y ya empezamos. Piloto automático, ¿no? Entonces tenemos que establecer eso, ese sistema. Vale, y para ese sistema, que por lo que entiendo es fundamental conocerse uno mismo. Y bueno, yo estoy en ese proceso, como creo que estará todo el mundo en su vida, de autoconocimiento, pero sí que creo saber un poco qué es lo que quiero, qué es lo que ansío, incluso me acerco poco a poco a lo que sería mi propósito, aunque lo voy conociendo en el camino, obviamente. Y pero sí que tengo como una visión de lo que quiero que sea en mi vida. Y tengo muchos hábitos, que algunas veces cumplo más, otras veces cumplo menos, dependiendo del día, la semana y las circunstancias. Pero sí que, por lo que tú comentas, digo, oye, pues yo quiero mi propio método, ¿no? A mí me gustaría tener mi método. Realmente, ¿qué tendría que hacer? Ponerme una serie de pautas, como tú dices, escribir pues el plan de acción, llevar a cabo una serie de acciones diarias, o habría alguna técnica que me vendría mejor. ¿Cómo podría yo crear mi propio método? Mira, el método siempre viene precedido de un trabajo introspectivo que decíamos antes, ¿no? Un Ujú, trabajo de conocimiento, de autoconocimiento, ¿no? De decir, oye, yo soy Francesc y lo que quiero conseguir, lo que quiero, quién quiero ser, ¿no? Y ujú. qué cosas quiero que hayan en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, establecer esto, ¿no? ¿Cuáles son? Yo le digo, el método que yo trabajo le llamo EMET, ¿no? Porque es explorarme, ¿no? Explorarme a mí mismo, M de motivarme, cómo me puedo motivar, qué objetivos me puedo poner, etcétera. E de empoderarme, porque tengo que afrontar situaciones difíciles, etcétera. Y luego dinamizarme, crear esa dinámica. Vale, Entonces, puedes hacerlo de muchas maneras. Yo siempre intento que la persona se autolidere, ¿no? Y el autoliderazgo viene aquí, ¿no? De decir, oye, eh, muchas veces es tan simple como coger tu día a día e intentar establecer bloques de las cosas que tú quieres que formen parte de tu vida, ¿no? Y empezar a cumplirlas. Y empezar no solo a cumplirlas, sino que cuando no las cumple o cuando no las cumplas, analizar por qué ha sido, ¿no? claro. Porque a lo mejor no es tanto lo que tú querías, ¿no? Entonces, por eso digo dinamizar, porque siempre un ciclos de entrenamiento que vas a ir cambiando y que vas a ir fracasando, que vas a ir errando, fallando, pero si tú ese fallo, ese fracaso lo analizas y lo conviertes en aprendizaje, mañana al final ese bloque a lo mejor lo cambias y vas a hacer otra cosa. Por ejemplo, yo tengo algún directivo, por ejemplo, que ha venido a la consulta y ha estado trabajando conmigo y eran personas que eran de piloto automático, de personas con mucha responsabilidad y tal, que decían, hostia, es que no tengo tiempo para mí y tal y cual. Y yo les decía, ¿cómo? Recuerdo ahora uno que le dije, oye, ¿cómo vas a trabajar? Dice, en coche. Y yo, vale. Y caminando, ¿cuánto tardas desde tu casa al trabajo? Dice, hostia, una media hora. Y yo, en coche, nada, un cuarto de hora, 20 minutos. Y yo, ves caminando. Ves y vuelvas caminando. Pruébalo durante 2 semanas y nos volvemos a ver qué tal. Cuando volví a hacer al cabo de 2 semanas me dijo, dice, hostia, me has cambiado la vida. Claro, Vaya chorrada, ¿eh?
Sí, pero Porque ese es una pequeño chorrada. cambio tiene un resultado extraordinario en tu vida. Brutal, porque él me decía, he encontrado mi espacio, Claro, paseo, voy paseando por la ciudad, compro, antes hacía siglos que no me compraba el periódico, ahora me lo compro, les claro. saludo a uno, me tomo un café aquí, tal, ya, vuelve a tener un espacio para él. En cambio, en el coche, ¿qué hacía? Llamo a este, llamo al otro, caravana, Sí. Sí. hostia, ya estoy cabreado porque este no tiene, el otro no se ve. Sí, Los gracias. pitidos, los semáforos, el atasco, no tiene nada que ver. Además, Pues, el movimiento para la mente es exquisito, o sea, es buenísimo. claro, Cómo fluye era la una mente en persona esos además momentos. Era una Mm, persona además que no hacía deporte, que no sé qué. Le dije, camina, ves caminando y vuelve caminando. Y dice, hostia, pero media hora y media hora. Bueno, pues es una hora, ¿vale? Pero no querías tiempo para ti. Entonces, esto es alinear, ¿no? Un poco. no, Y buscar alternativas y buscar situaciones. Si no le hubiera ido bien al caminar, hubiéramos tenido que probar otra cosa. claro. No pasa nada. Ujú. Lo he probado, no me ha funcionado, voy a por otro. Y entonces es así, ¿no? Como al final las personas al final pueden crear pues, su propio método, ¿no? Su propio sistema. Eh, la estructura es esta, pero luego cada uno la tiene que adaptar. Eso es lo Perfecto. bonito de la vida, ¿no? Que al final, Claro, y que sea para cada uno, ¿no? Me ha gustado mucho que a lo mejor no es caminar, pero a ti te viene mejor salir a correr, o ir al gimnasio, o claro, leer, o meditar, o irte a la playa, o sea, cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, pero va a haber cosa. algo o una serie de cosas que desde luego te van a ayudar. Voy a ir con las preguntas típicas del podcast, que son una serie de preguntas que siempre Ah, muy hacemos, bien, ¿vale? fantástico. Y la primera es, ¿por qué haces lo que haces? Hago lo que hago porque mi propósito en la vida es ayudar. Es decir, desde bien pequeñito tenía esa inquietud de qué nos está pasando en la cabeza, por qué actuamos así, esa inquietud de comportamiento, de estudiar el comportamiento, pero al final lo estudias para algo, ¿no? Lo estudias para ayudar. Completamente. Con una palabra, una cosa que le falta al mundo. ¡Wow! Solidaridad. Vale, me ha gustado. Con una palabra también, ¿cómo defines tu propia mente? ¿Cómo defino mi propia mente? O sea, como profesional, como yo, ¿eh? Como tú mismo, tú Como dices. yo, como persona. Sí, exacto. Te diría que resiliente. Anda, mira, me encanta la resiliencia, ¿vale? ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mira, el gazpacho. Mi madre es Ostras. andaluza. Y más ahora, qué cosa más rica. No puede Sí. faltar, no puede faltar en cada comida. Y el gazpacho me recuerda mucho a mi familia de allí, de Andalucía. ¿Cuál es tu hábito favorito? Pues mira, el deporte, por supuesto, pero eh, hay veces que por circunstancias ya es simplemente la actividad, ¿no? Lo que decías tú del mover, del movimiento, la actividad, el caminar, aunque no puedo hacer deporte en un momento determinado, pero sí, el movernos. Yo creo que estamos en una sociedad donde estresamos nuestra parte cognitiva, estamos todo el día sentados, estresamos nuestra parte mental, cognitiva, y no le damos ningún tipo de equilibrio con la parte fisiológica, ¿no? Y creo que ahí vamos cojos. Por Sí, eso, totalmente. Ese estrés físico eh, de enfrentarte a algún reto físico o incluso del frío es muy necesario para la mente. La sí. última, ¿qué harías si no tuvieras salud? Pues mira, intentaría tener bienestar. Yo ahora he pasado algún momento complicado de salud y allá me he dado cuenta o he aprendido que la salud no depende al 100% de ti. Hay momentos que puedes enfermar y no depende de ti. Pero sí que depende de ti tu bienestar, ¿no? El hecho de poder afrontarlo de la mejor manera posible con el mayor bienestar posible. El bienestar sí que depende de la persona.
Pues, Francet, muchísimas gracias por tu experiencia, por tus ganas, bueno, por lo que he aprendido contigo, que son tus aprendizajes de vida Vamos, hemos aprendido mutuamente. y me, Esto, ¿eh? y me los llevo yo. Que la verdad que es un gustazo que hayas estado en Sin Límites, que formes parte de nuestros invitados Muy bien, y ha sido un placer. agradecértelo mucho tu tiempo, la verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer y muy interesante el poder también compartir contigo ciertas cosas bueno, que nos tienen que hacer llegar a esos límites que hablas. Muchas máximas Total, gracias. totalmente.